Se han revelado nuevas predicciones de la hermana Sasaga y el panorama que presentan es realmente inquietante. Lo más aterrador de todo es que las primeras señales de lo que ella había anunciado ya han comenzado a manifestarse. A raíz de este reciente descubrimiento, la incertidumbre sobre el futuro de la humanidad crece exponencialmente. Nadie puede prever con exactitud lo que ocurrirá en los próximos meses. Pero si las profecías de la hermana continúan cumpliéndose como hasta ahora, lo que estamos viviendo podría ser solo el inicio de un acontecimiento de dimensiones inimaginables. La hermana Agnès Sasaga, una monja católica de origen japonés, se hizo famosa en todo el mundo por sus visiones de la Virgen María en la década de 1970, cuando residía en la ciudad de Akita. Según su testimonio, la Virgen se le apareció en varias ocasiones y le transmitió importantes mensajes a través de una estatua ubicada en el convento. Se dice que esta estatua lloró de manera milagrosa en múltiples oportunidades, algo que sorprendió tanto a creyentes como a investigadores religiosos. Las primeras revelaciones tuvieron lugar en 1975 y sus mensajes contenían advertencias no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. A medida que sus profecías han comenzado a materializarse, muchas personas han experimentado una sensación de inquietud y temor. Ahora es el momento de analizar en detalle lo que la hermana predijo para los próximos meses y por qué sus palabras han dejado a tantas personas con un profundo sentimiento de preocupación. La vida de la hermana Agnès Sasaga estuvo marcada por una fe inquebrantable y una fortaleza impresionante. Nació en Japón el 28 de mayo de 1931 y desde su infancia tuvo que enfrentar numerosos desafíos. Su nacimiento prematuro le causó serios problemas de salud y durante toda su vida sufrió diversas dolencias. Sin embargo, su espíritu nunca se debilitó. A los 19 años, su vida dio un giro inesperado debido a un error médico durante una apendicectomía, lo que resultó en una parálisis de su sistema nervioso central. Durante 6 largos años, estuvo inmovilizada, sometiéndose a constantes hospitalizaciones y cirugías. Sin embargo, el destino tenía algo más reservado para ella. Durante su estancia en una clínica de Mokonigata, conoció a una enfermera profundamente devota, cuyo testimonio de fe y cuidado amoroso la ayudó no solo en su recuperación física, sino también en su camino espiritual. Este encuentro fue decisivo, ya que la llevó a convertirse al cristianismo y a encontrar un propósito más grande en su vida. Con su nueva fe y renovada determinación, decidió consagrar su vida a Dios, pese a las preocupaciones de su familia sobre su frágil estado de salud. Finalmente, sus padres aceptaron su decisión y en 1969 se unió a la Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. Su camino espiritual la llevó más tarde a formar parte de la comunidad de las Siervas de la Eucaristía, lo que le permitió vivir una vida consagrada sin renunciar al contacto con la sociedad. Pero las pruebas no habían terminado. En 1973, la hermana Agnès perdió la audición de manera repentina. Los médicos determinaron que sufría una pérdida auditiva progresiva, con pocas posibilidades de recuperación. Sin embargo, no se dejó vencer por la adversidad y aprendió a leer los labios para seguir comunicándose. Su fe fue puesta a prueba nuevamente en 1974, cuando, durante una adoración eucarística en la madrugada, un ángel se le apareció con un mensaje especial. Tal como el ángel había predicho, su audición regresó milagrosamente
entre agosto y octubre de ese mismo año, aunque solo por unos meses. En 1982 ocurrió otro acontecimiento sorprendente. Durante la celebración de la fiesta de la Anunciación, el ángel volvió a manifestarse y le anunció que su audición sería restaurada completamente por la intercesión de la Virgen María. Y así fue. Su audición regresó de manera definitiva, agregando un nuevo capítulo milagroso a su extraordinaria historia. Pero los milagros que rodearon a la hermana Sasaga no se limitaron solo a su vida personal. En 1983, su historia se cruzó con la de la señorita Chun, una mujer coreana que estaba en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Durante la visita de un grupo de peregrinos coreanos al convento donde residía la hermana Sasaga, ocurrió un milagro atribuido a la intercesión de Nuestra Señora de Akita, la curación completa de la señorita Chun. Además de la restauración de su audición, la vida de la hermana Sasaga estuvo marcada por otros eventos sobrenaturales. El 12 de junio de 1973, al entrar en la capilla, vio una luz misteriosa que irradiaba del sagrario. No era una luz común, sino una señal divina que anunciaba los acontecimientos extraordinarios que estaban por suceder. 2 días después, el 14 de junio, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento, la luz apareció nuevamente, esta vez con un resplandor rojo intenso. Según el padre Yuda, estas manifestaciones eran señales inequívocas de que la Virgen María estaba por revelarse. El 28 de junio de 1973, en vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón, ocurrió algo aún más sorprendente. Mientras la hermana Sasaga y otras monjas meditaban, una nube de ángeles apareció alrededor del altar. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, la hermana tuvo una visión de su ángel guardián. Este no solo le hizo sentir su presencia, sino que también le enseñó oraciones que guardaban una gran similitud con las que, en 1916, se les enseñaron a los 3 pastorcitos de Fátima. El 3 de agosto de 1973, a medianoche, la hermana Sasaga fue despertada por su ángel de la guarda, quien le ordenó que se levantara de inmediato. Al día siguiente, experimentó una presencia oscura que la atacó físicamente mientras se dirigía a la capilla, lo que interpretó como un intento de impedir su misión. El 29 de septiembre de 1973, otro fenómeno conmocionó a todos los presentes en el convento. Durante las oraciones de la tarde, la misma estatua de la Virgen María, que había sangrado, comenzó a sudar una fragancia celestial. Este sudor no era una sustancia cualquiera, sino un líquido oleoso y fragante que dejó a todos atónitos. Finalmente, el 4 de enero de 1975, ocurrió uno de los milagros más impactantes. La estatua de la Virgen comenzó a derramar lágrimas humanas. Este evento no fue un caso aislado, pues las lágrimas fueron analizadas científicamente y se confirmó que eran reales. Los encuentros de la hermana Sasaga con la Virgen María dejaron 3 mensajes proféticos que no solo fortalecieron su fe, sino que también impactaron a católicos de todo el mundo. Estos mensajes, entregados en una modesta capilla de Akita, Japón, marcaron el inicio de una serie de advertencias divinas sobre el futuro de la humanidad. Si lo que ella predijo sigue cumpliéndose, podríamos estar ante el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginamos. En 1975, el obispo John Shohiro Ito, de la diócesis de Niigata, intrigado por los testimonios
sobre los sucesos extraordinarios en Akita, decidió solicitar orientación a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Dado el creciente interés en los fenómenos reportados, el Vaticano recomendó que fuera el propio obispo Ito, como máxima autoridad local, quien liderara una investigación inicial para esclarecer lo que estaba ocurriendo. Como resultado, en 1976 se formó una comisión encargada de analizar los hechos. Sin embargo, la complejidad de los eventos y la falta de pruebas científicas concluyentes hicieron que no se pudiera determinar con certeza si el origen de los fenómenos era verdaderamente sobrenatural. Muchas preguntas quedaron sin respuesta y la incertidumbre continuó envolviendo el caso. A pesar de la falta de una conclusión definitiva, el obispo Ito no abandonó su búsqueda de la verdad. Motivado por la continuidad de los sucesos inexplicables y siguiendo las recomendaciones del Vaticano, decidió seguir adelante con la investigación. Su perseverancia lo llevó a recopilar meticulosamente toda la información disponible, reuniendo numerosos testimonios y evidencias que sustentaban la naturaleza extraordinaria de los acontecimientos en Akita. En 1981 surgió nueva información que reforzó aún más la posibilidad de que los eventos tuvieran un origen sobrenatural. A raíz de estos hallazgos, el obispo Ito elaboró un extenso expediente detallando cada uno de los sucesos, desde las lágrimas de la estatua de la Virgen hasta las experiencias místicas de la hermana Sasaga. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe se mantuvo cautelosa en su evaluación. Aunque reconocieron que los eventos eran inusuales, consideraron que la evidencia reunida no era suficiente para justificar una investigación a nivel del Vaticano. Por esta razón, se decidió no continuar con el caso. Pero el obispo Ito no se dio por vencido. En 1982, argumentó que la respuesta del Vaticano podría haber sido resultado de un malentendido y que aún quedaban aspectos clave por analizar. Al año siguiente, en 1983, se reunió personalmente con representantes de la Congregación para la Doctrina de la Fe con la intención de presentar sus conclusiones y solicitar un análisis más profundo. Su persistencia finalmente dio frutos. En 1984, después de una exhaustiva investigación que se prolongó por casi 8 años, el obispo Ito hizo una declaración histórica. Con valentía y determinación, anunció oficialmente el reconocimiento de la naturaleza sobrenatural de los eventos de Akita dentro de su diócesis y concedió el permiso para la veneración de Nuestra Señora de Akita. Sin embargo, el obispo Ito quiso dejar claro que este reconocimiento tenía carácter de revelación privada, lo que lo diferenciaba de las revelaciones públicas que forman la base de la fe católica y que gozan de mayor autoridad dentro de la Iglesia. Para él, esta decisión debía ser tomada con prudencia, por lo que subrayó que su veredicto seguía siendo provisional y estaba sujeto a la revisión final de la Santa Sede. Este enfoque cauteloso reflejaba su profundo respeto por la estructura jerárquica de la Iglesia, así como su inquebrantable compromiso con la verdad. Su declaración marcó un punto de inflexión en la discusión en torno a los eventos de Akita, generando un debate que resonó en toda la comunidad católica y que con el tiempo atrajo la atención de fieles de todo el mundo. Un nuevo capítulo en esta historia se abrió en junio de 1988, cuando el ya retirado obispo Ito participó en una reunión clave con el cardenal Joseph Ratzinger, quien en ese momento
dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante este encuentro, el cardenal Ratzinger confirmó verbalmente la carta emitida por el obispo Ito en 1984, lo que se interpretó como un apoyo discreto pero significativo al reconocimiento de los sucesos de Akita. A pesar de esto, el Vaticano optó por mantener una postura reservada y no emitió ninguna declaración formal sobre la autenticidad de los fenómenos reportados. Como resultado, el caso de Akita quedó envuelto en un velo de ambigüedad, lo que dio pie a un prolongado estado de incertidumbre dentro de la doctrina católica. El escepticismo respecto a los sucesos se intensificó en 1990, cuando el arzobispo Peter Shirayanagi, de Tokio, quien también presidía la Conferencia Episcopal de Japón, expresó sus reservas en una entrevista con la revista italiana 30 Giorni. Durante la conversación, el arzobispo dejó claro su escepticismo sobre los acontecimientos de Akita y sugirió que no se les debía otorgar demasiada seriedad. Sus declaraciones revelaron una división de opiniones dentro de la Iglesia japonesa y reflejaron la creciente ola de dudas entre algunas de sus figuras más prominentes. Este escepticismo puso de manifiesto las dificultades que enfrenta la Iglesia al abordar fenómenos percibidos como sobrenaturales y destacó la necesidad de un equilibrio entre fe y razón en la evaluación de estos casos. El reconocimiento oficial de una aparición requiere más que la creencia individual. Demanda un análisis riguroso de sus aspectos teológicos y doctrinales. Las opiniones divergentes dentro del clero dejaron en evidencia cómo un mismo evento puede ser interpretado de formas muy distintas según la perspectiva de cada líder religioso. Mientras algunos miembros de la Iglesia acogieron los acontecimientos de Akita como mensajes auténticos y dignos de veneración, otros, como el arzobispo Shirayanagi, adoptaron una postura más prudente, insistiendo en la importancia de realizar investigaciones minuciosas antes de aceptar cualquier conclusión definitiva. Este contraste de posturas reflejó las complejidades inherentes a la relación entre fe y razón en la Iglesia Católica. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosos debates e investigaciones teológicas en un esfuerzo por esclarecer lo sucedido en Akita. Sin embargo, el Vaticano nunca emitió un veredicto definitivo, lo que ha mantenido el caso en un estado de incertidumbre prolongado. La falta de una posición oficial sobre las apariciones ha impedido que sean plenamente aceptadas o totalmente rechazadas dentro del catolicismo. Sin embargo, la declaración del obispo Ito sigue vigente y nunca ha sido revocada. Según el derecho canónico, su reconocimiento local otorga un respaldo oficial a las apariciones de Akita dentro de la diócesis de Niigata, permitiendo que los fieles integren estos mensajes en sus prácticas espirituales. El primer mensaje recibido por la Virgen María en Akita subrayó la importancia de la oración del rosario y la realización de actos de reparación. Se enfatizó la creencia de que estas prácticas podían ayudar a mitigar los pecados que afligen al mundo. Sin embargo, en el segundo mensaje, entregado el 3 de agosto de 1973, el tono se tornó mucho más grave. La Virgen expresó su profundo dolor por las transgresiones de la humanidad y lamentó el sufrimiento que estos pecados causaban a Dios. A lo largo de los años, las advertencias de Akita han resonado con una intensidad cada vez mayor. La pregunta que queda en el aire es: ¿serán estos mensajes una última advertencia antes de un acontecimiento de gran magnitud?
La Virgen María instó a las almas a consolar a Cristo y a tomar medidas urgentes para mitigar la ira del Padre. En este mensaje también entregó una advertencia de gran peso. Si la humanidad no se arrepentía de sus pecados, un castigo devastador caería sobre el mundo, alcanzando tanto a justos como a pecadores. La hermana Sasaga recibió la solemne tarea de transmitir estas advertencias a su superiora, destacando la gravedad de la crisis inminente y el profundo riesgo que acechaba a la humanidad. El mensaje también abordó un tema de gran preocupación: la infiltración del mal dentro de la Iglesia. Predijo conflictos internos y una crisis sin precedentes que sacudiría sus cimientos más profundos. Esta revelación resonó con fuerza dentro de la comunidad católica, generando una gran inquietud sobre el futuro de la fe y la estabilidad de la institución eclesiástica. El 13 de octubre, una fecha cargada de simbolismo por coincidir con el aniversario del milagro del sol en Fátima, la Virgen entregó su último mensaje a la hermana Sasaga. Este mensaje final estuvo marcado por un tono particularmente ominoso y una advertencia estremecedora. Un fuego caería del cielo y un castigo aún mayor que el gran diluvio se abatiría sobre la tierra. La Virgen describió un escenario de devastación tan extremo que los sobrevivientes desearían no haber vivido para presenciarlo. Décadas después, más de 40 años después de las apariciones que dejaron una huella imborrable en la comunidad de Akita, la hermana Agnes Sasaga volvió a captar la atención internacional en 2019. Después de años de aparente silencio, recibió un nuevo mensaje que resonó profundamente en un mundo inmerso en crisis globales y desafíos espirituales sin precedentes. Una mañana de octubre de 2019, la hermana Sasaga fue visitada nuevamente por una presencia celestial familiar, su ángel guardián, quien había permanecido en silencio durante mucho tiempo. La despertó con un mensaje breve, pero de gran trascendencia. Cúbrete con cenizas y reza un rosario reparador todos los días. Sé como un niño y ofrece sacrificios diariamente. Cuando este mensaje fue transmitido por una estación de radio católica en Massachusetts, tuvo un impacto inmediato. Tanto dentro como fuera de la iglesia, muchas personas lo percibieron como una nueva llamada al arrepentimiento y la humildad. Las palabras del ángel evocaban antiguas prácticas de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse con cenizas es un símbolo bíblico de duelo y arrepentimiento por los pecados, una súplica de misericordia ante Dios. La referencia a ser como un niño estaba directamente vinculada a las enseñanzas de Cristo, quien enfatizaba la pureza y la humildad como requisitos esenciales para entrar en el reino de los cielos. Cuando se analiza la revelación de 2019 a la luz de los recientes acontecimientos mundiales, su significado cobra aún mayor relevancia. Los conflictos en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la pandemia que sacudió al mundo han causado un profundo sufrimiento y han llevado a una reflexión espiritual a escala global. Este mensaje final de la hermana Sasaga representa un recordatorio estremecedor de que el tiempo de la misericordia es limitado. La humanidad está ante una encrucijada y el camino que elija definirá su destino. A continuación, presentamos las 10 profecías de Akita, que según muchos, ya se están manifestando en el mundo actual. Profecía 10. Grandes desastres naturales. La Virgen advirtió sobre terremotos, inundaciones, tormentas y otros fenómenos que traerían sufrimiento a la humanidad. En la actualidad, hemos sido testigos
de un alarmante aumento en la frecuencia y magnitud de estos eventos. Terremotos devastadores en Haití y Turquía, huracanes en el Caribe y EE.UU, incendios forestales en Australia, la Amazonía y California, así como inundaciones en Europa, Brasil y Asia. Profecía 9. Enfermedades y pandemias. Se predijo la aparición de enfermedades de rápida propagación que traerían dolor y muerte. La pandemia de 2020, que causó millones de fallecimientos y dejó cicatrices económicas y sociales, parece cumplir esta advertencia. Además, el resurgimiento de enfermedades como la viruela del mono y la resistencia a los antibióticos refuerzan la gravedad de esta profecía. Profecía 8. Crisis y divisiones dentro de la Iglesia. Los mensajes de Akita hablaron de una crisis de fe y divisiones dentro de la Iglesia. Hoy, la Iglesia Católica enfrenta conflictos internos sobre cuestiones morales y doctrinales, además de escándalos que han sacudido a la comunidad de creyentes de siempre. Profecía 7. Pérdida de la fe y valores morales. Se predijo que la humanidad se alejaría de Dios y abrazaría el materialismo y el hedonismo, el secularismo en aumento, la violencia, el abuso de drogas, la pornografía y la destrucción de los valores familiares muestran signos claros de esta degradación. Profecía 6. Guerras y conflictos. Las apariciones de Akita advirtieron sobre el incremento de conflictos armados. Hoy en día, las guerras en Ucrania, Medio Oriente y las tensiones en Asia han generado inestabilidad global. Profecía 5. Desintegración de la familia y problemas sociales. La Virgen alertó sobre la destrucción del núcleo familiar y el deterioro de las relaciones humanas. Actualmente, el aumento de divorcios, la violencia doméstica, las adicciones y la crisis de salud mental son prueba de ello. Profecía 4. Fuego cayendo del cielo. Se mencionó la posibilidad de un fuego destructor. Esto podría interpretarse como los incendios forestales masivos, pero también como la amenaza latente de un conflicto nuclear. Profecía 3. Falta de respeto por la naturaleza. Se advirtió que la explotación irresponsable de la naturaleza traería consecuencias devastadoras. El cambio climático, la contaminación y la extinción de especies confirman esta advertencia. Profecía 2. Crisis alimentaria y hambruna. La Virgen alertó sobre la escasez de alimentos y el hambre global. En la actualidad, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria debido a conflictos, crisis económicas y desastres naturales. Profecía 1. Llamado a la conversión y la oración. El mensaje central de Akita fue una invitación al arrepentimiento y la oración como medios para evitar los castigos profetizados. Cada vez más personas buscan un camino espiritual en medio del caos actual, pero aún falta una conversión global más profunda. En este punto, queremos escuchar tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia con apariciones o revelaciones divinas? ¿Crees que los mensajes de Akita tienen relación con los eventos actuales del mundo? ¿Las profecías aún tienen cabida en una sociedad cada vez más escéptica? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Queremos abrir un debate profundo sobre la espiritualidad y el futuro de la humanidad. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este contenido con quienes puedan estar interesados. Nos vemos en el próximo video.